llegamos al versículo 11. Vamos a darle al versículo 11 hasta el 21. ¿Ok? Así es que permítanme darle lectura. Si ustedes ya tienen ahí en su Biblia Gálatas capítulo 2 verso 11, vayan siguiendo con la vista y a lo mejor les voy a hacer algunas preguntas en el camino. Dice así la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Digan conmigo, tenía miedo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún, observe esto, Bernabé fue también arrastrado por la ¿qué? Hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban ¿cómo? Rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Delante de quién? De todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir. ¿Para quién? Para Dios. Verso 20, todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dios mío, te pedimos tu sabiduría. Ya hemos orado, pero te pido tu sabiduría, tu revelación, y sobre todo que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos llevar a la práctica lo que hoy aprendemos en el nombre de Jesús. Bien, como buenos evangélicos que somos, ¿verdad? Para nosotros la palabra de Dios, este libro, es nuestra norma de fe y conducta, ¿no es cierto? Nuestra norma de fe es lo que nos guía, es lo que creemos. Y lo que dice aquí la palabra de Dios, creemos que eso es veraz. Nosotros no somos guiados por tradiciones. Nosotros no somos guiados por la revelación que probablemente le dio a nuestros líderes o a nuestros pastores. Nosotros somos guiados, número uno, porque Jesucristo mora en nosotros y su Espíritu Santo habita en nosotros. Número dos, somos guiados porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de tu ser, con el propósito de ser cambiados y transformados. Entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la obra de Dios en nosotros es lo que va cambiando nuestras vidas. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, acá tenemos algo bien interesante en esta historia de la carta a los de Galacia, pero súper interesante, porque vean cómo el apóstol Pablo se toma un tiempito, ¿verdad? Como de unos 7 versículos para hacer un diálogo o hablar específicamente de lo que hizo con Pedro.
Esto es una especie de testimonio. Aquí hagan de cuenta que hasta donde veníamos estudiando, el apóstol Pablo estaba hablándole a los de Galacia, ¿no es cierto? Y de repente pareciera que se retrae un poco, deja de hablarle a los de Galacia y se pone otra vez al punto con el apóstol Pedro de lo que había ocurrido, pero obvio se los está narrando a los de Galacia, ¿verdad? Pero se enfrasca en este hecho tan importante y tan relevante en los siguientes versículos. Y es bien interesante, queridos hermanos, porque si ustedes recuerdan el antecedente que hemos venido estudiando, los judaizantes recriminaban al apóstol Pablo de que él ni era apóstol ni tenía autoridad, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Pablo viene pues clarificándoles que él tiene autoridad. Pero es interesante que en estos versículos lo que él hace de enfocarse en esa discusión o llamada de atención que tuvo con el apóstol Pedro, se toma su tiempo, y ese es, como dirían los toreros, como la puntilla para el toro, ¿no? Les está diciendo primero que sí, él es apóstol, pero ahora trae un testimonio a los de Galacia muy importante para decirles que él mismo, el apóstol Pablo, le llama la atención al apóstol Pedro por una actitud incorrecta, indebida que él tenía. Entonces, eso es interesante, por eso yo digo que esa es como la puntilla del torero, ¿no? Al toro, para decir, pues para que vean que no es porque Pedro conoció más a Jesús que yo, no es porque ustedes dicen que yo no soy apóstol, ¿sí? Imagínate en ese momento, ¿sí? Pararte y delante de todos ponerte a decirle al apóstol que está mal, que se ha equivocado. Bueno, el relato, vamos al versículo 11, eso es como parte de la esencia que vemos en este pasaje. Pero en el verso 11 dice que el apóstol Pablo vino a Antioquía, el apóstol Pedro vino a Antioquía, y eso lo vemos ahí para los que están tomando notas. Pueden checarlo más adelante en Hechos capítulo 11, versículo 26, cuando el apóstol Pedro llega ahí a Antioquía, y entonces dice la palabra que lo resistió cara a cara. Y yo van a ver aquí varias cosas que vamos a aprender el día de hoy, querido hermano, pero vamos a ver versículo 12, recuerden, lo resistió cara a cara, face to face, ¿sí? ¿Tú has resistido a alguien cara a cara? Así de, pues te estoy diciendo que tú estás mal, ¿sí? No te voy a permitir más que hagas esto. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho cara a cara, face to face? Aquí dice la palabra de Dios, es interesante la pasión con la que el apóstol Pablo se sigue mostrando. Versículo 11 nos da el parámetro de por qué ocurre esto, y dice que antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, que eran obviamente judíos hechos cristianos, ¿ok? Entonces ¿se acuerdan en Hechos, cuando estuvimos estudiando Hechos, y ya les refería aquí de los judaizantes que querían que todo se hiciera conforme a las leyes morales? No había que comer cochino, por ejemplo. ¿Ustedes podrían con eso? No sé, a algunos de ustedes les encantan las carnitas, ¿verdad? Pero dice aquí que el apóstol Pedro estaba con los gentiles. Los gentiles se les llamaba aquellos que no eran judíos. De hecho, algunas traducciones dicen con los pecadores gentiles, porque para los judíos todo aquel que no fuera judío, hoy en día, todo aquel que no es judío es pecador, ¿ok? Entonces, en este sentido, lo que hacía el apóstol Pedro, porque eso ya se había arreglado en el libro de los Hechos, ya habían aclarado que ellos no tenían por qué circuncidar a los que se estaban convirtiendo y que no eran judíos, ¿cierto? Entonces el apóstol Pedro iba y comía con ellos, se reía con ellos, hablaba con ellos, les daba enseñanza y toda la cosa. Pero cuando escucharon que estaban por venir los que sí eran judíos, ¿verdad? Que ya eran cristianos, entonces lo que hizo el apóstol Pedro fue: ay, ¿qué crees? Ya no te conozco.
Híjole, no, que no me vean contigo, porque si no, ¿qué van a decir? Me van a llamar la atención, me van a regañar. ¿Les ha pasado algo así? ¿Les han hecho algo así? Voy a hacer la pregunta más ruda. ¿Tú has hecho algo así? Que estás acá con alguien y todo feliz, riéndote, conviviendo, y de repente sabes que va a venir alguien y, ay, no, es que yo no me junto con ellos, ni les hablo. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has hecho algo así? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Entonces, pero quiero que observes, que pongas atención, que el que estaba haciendo estas barbaridades era nada menos y nada más que el apóstol, mismísimo apóstol Pedro. Pero ya vemos que al apóstol Pedro hay que pasársela, queridos hermanos. En ese momento había que, le llamó la atención el apóstol Pablo, pero podemos darnos cuenta porque cuando Jesús iba a ser entregado y crucificado, le dijo, pues tú cállate, mi hermano, porque hoy me vas a negar 3 veces. No, ¿cómo crees? Yo lo voy a hacer. ¿Tú crees que yo lo voy a hacer? Y lo hizo, ¿verdad? Entonces vemos ahí un poco de la tendencia del ser humano de acomodarse según vaya haciendo el ambiente. Acomodarse según vaya haciendo el ambiente. Tienes que tener cuidado con eso, hermano, de lo que dice ahí, porque en el verso 12 dice que el apóstol Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Quiero que vayas a Proverbios capítulo 29, verso 25. Proverbios 29, verso 25. Dice así la palabra de Dios. 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Pero hay bendición. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuidado, mi querido hermano, eso es lo que le pasó al apóstol Pedro. Eso le pasó al apóstol Pedro por confiar en el hombre, por tener temor del hombre, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 29, 25, que se te pone lazo, vas a tropezar, vas a caer, te vas a ir de bruces en esto. Entonces, eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Ten cuidado de preocuparte más por lo que dice la gente que por lo que dice Dios. Ten cuidado de cuidarte, de hacer solo lo que a los hombres les conviene y no lo que la palabra de Dios dice. Aquí vamos al versículo 13. Dice que él estaba simulando. Él estaba simulando. Amados hermanos que nos están siguiendo en vivo y los que están aquí presentes, ten cuidado de andar simulando. Ten cuidado de eso, porque o eres frío o eres caliente. Porque tibio, el Señor te vomitará. El Señor te desechará, dice la palabra de Dios. El agua bien caliente, ¿no es cierto? El café caliente. El agua en un calor bueno, bien fría, porque tibia, pues no, ¿verdad? Un café tibio, ¿alguien se lo toma? Difícilmente encontrarás a alguien que lo haga. Pero es bien caliente, no tibio. Entonces aquí había simulación. Pero vayamos pues, yo creo que deben ir tomando nota de las enseñanzas que vemos el día de hoy. La palabra simulación es la misma que se traduce más abajo en el versículo mismo, en el mismo versículo 13, por hipocresía. Es la misma, se oye más bonito simulación, ¿no? No se oye tan rudo. Oye, deja de simular que eres cristiano. No, acá ya déjate de hipocresías. Híjole, esa pega más, ¿no? Esa pega más. Entonces dice aquí, queridos hermanos, pongan mucha atención, porque aquí había personajes importantes. Y yo quiero que tengas cuidado. Número 1, el asunto de la hipocresía. O eres cristiano o no lo eres. O sigues a Jesús o no lo sigues. No puedes andar en medias tintas. De hecho hay una película, más o menos, no me gusta a mí mucho, cristiana, salió hace muchos años, de la producción Armagedón, que se llama A Medias Tintas.
Si hoy a lo mejor te va a gustar, si hoy llegas a tu casa, quieres ver una película, para reforzar esto, habla de a medias tintas. Y es el testimonio de cientos de hermanos, ¿verdad? O algunos hermanos, para no pecar de exagerado, ¿verdad? Que tienen en la iglesia una vida y fuera de la iglesia otro estilo de vida. Aquí el asunto es que Pedro estaba con los hermanos y tenía un estilo de vida con ellos al respecto de las cuestiones judaizantes, acuérdense de eso. Y por eso el apóstol Pedro dice que aquí él estaba simulando, él estaba siendo hipócrita, él estaba poniendo un mal ejemplo. Y yo quiero decirte esta mañana algo muy importante, hermano. Aguas con tu ejemplo. Cuidado con tu testimonio. Cuidado con lo que hablas, con lo que dices, con los demás hermanos, incluso con tu familia. Aquí se le estaba reprendiendo a Pedro por una cosa específica, que era la de simular, que está con los griegos, ¿verdad? Con los hermanos, ya se me fue el nombre de estos hermanitos, ¿verdad? Que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? Y con los judíos que estaban llegando y que se sometían a las leyes. Entonces él estaba jugando con eso. Hoy en día nosotros, ¿verdad? A lo mejor no jugamos con eso, pero estamos jugando con una doble cara en la vida cristiana. Estamos jugando con eso. Yo te digo, ten mucho cuidado. Pero sobre todo los que son cabeza de familia, que son papá o mamá, que son cabeza de familia, que están guiando a la familia. Hermano, tú no puedes andar a medias tintas, porque tú estás guiando a tu familia. Yo, por ejemplo, los domingos aprendí con mis hijos a ya no preguntar qué quieren comer el domingo, porque si no, cada domingo yo comería pizza y helado, dos elementos que no son muy de mi agrado, ¿verdad? Pero si yo les digo, saliendo de aquí, ¿qué quieren comer? Pizza, ¿verdad? Entonces hay cosas, querido varón, hermana, que estás dirigiendo a tu familia, que tú tienes que tener cuidado. ¿Y a qué quiero ir con esto? Que tienes que tener cuidado porque ahorita con la pandemia muchos de ustedes han agarrado el aislamiento. Quizá no de los que están aquí, pero sí de los que están en video, viéndonos en vivo. Y entonces están con que vamos o no vamos a la iglesia. ¿Será bueno o será malo? ¿Iremos o no iremos? Pero querido hermano, si tú eres cabeza de familia y con esta cosa tan sencilla empiezas a discutir con la familia y pides votación, te aseguro que tus hijos no van a querer venir a la iglesia. Si tu esposa o tu esposo está desanimado, uno de los dos no va a querer venir a la iglesia y el otro cabeza de familia va a decir, bueno, pues es mayoría, no vamos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué te digo esto, querido hermano? Porque aquí, en el versículo 13, nosotros vemos algo que yo llamaría el poder del mal ejemplo. El poder del mal ejemplo. Pedro empieza a jugar con esta simulación, con esta hipocresía, ¿y a quién creen que se arrastró? Nada más que a Bernabé, jefe de jefes. Jefe de jefes, ahí entre los apóstoles. Nada más y nada menos a Bernabé, uno que dirías, no, ese no cae, ese no va a ser, no, ese no creo que sea igual que el pastor César. Ese no. Del pastor César te creo todo, pero de ese otro no creo que sea capaz. Pues aguas, querido hermano. Ese es el poder del mal ejemplo, porque te arrastras a la familia. Si tú empiezas con tus tibiezas, que es lo que está mencionándonos aquí, con tus hipocresías, empiezas a menguar, y solo estoy tocando un ámbito, que es la cuestión ahorita que ya puedes congregarte, de congregarte. Algunos no pueden hacerlo, así es que lo entiendo perfectamente, pero hay otros que están en otras circunstancias. Pero aguas con que no te enfríes, aguas con que te dejes enfriar. Entonces, si tú eres varona que estás guiando, cabeza de familia, ¿verdad? Y entonces a tus hijos, a tu familia no muy le gusta ir a la iglesia, no muy le gusta reunirse en tu casa a orar, a leer la Biblia de vez en vez, y tú pones todo a votación,
pues te garantizo que te vas a convertir en un Bernabé según Gálatas capítulo 2. En un Bernabé que se mete a la misma dinámica de hipocresía. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Los otros, no solo Bernabé. Yo me estoy enfocando en Bernabé porque era jefe de jefes, ¿verdad? Fue también, como dice la palabra, estoy en el verso 13, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Cómo fue? Arrastrado por la hipocresía de ellos, por la simulación de ellos. Entonces, amado hermano, hermana, tú que eres cabeza de hogar, tú tienes que guiar, tienes que liderar, tienes que dirigir. No puedes apanicarte, hermano. Sí, nos da miedo, nos da preocupación. Sí, debo de tomar prevenciones, debo cuidarme. Sí, pero no debe de ganarme el temor, ya de eso lo hablamos hace unas semanas. No debe de ganarme el temor, no debe de ganarme todo esto, la hipocresía, la insensibilidad, la falta de pasión de los demás. A mí te voy a decir un testimonio que me pasa seguido con hermanos cuando les visito. Hermanos, ¿cómo están? Y hablamos con el hermano, ¿cómo están? No, pues bien, pastor, ¿por qué no van a la iglesia? No, pues es que no quieren, porque no quieren, pero el que está hablando es él, cabeza de familia. Es cabeza de familia, es líder. Es que no quieren, pastor. Olvídate de la pandemia, esto pasaba aún sin la pandemia, ¿eh? Esto es normal. Ahorita la pandemia ya es pretexto, ¿ok? Aparte que es una realidad, pero es pretexto. Pero yo visitaba a las familias y hablaba con la mamá o el papá, el cabeza de familia, y pastor, hermano, ¿qué pasó? Es que estos no quieren ir, pastor. Es que, ¿sabe qué? Es que no, porque ellos. Amado hermano, si tú dejas el liderazgo, el sacerdocio, el pastoreo que Dios te ha dado en manos de otros inexpertos, inmaduros, estás perdido, amado hermano. Estás perdido. Yo recuerdo cuando nos casamos, todavía me acuerdo, amor. Parece que fue ayer. Y entonces yo había llegado a los pies de Cristo, era nuevecito en el Señor, y llevaba yo como unos 8 meses, y ya estábamos, no, que si nos casamos, y que me la robo, y que me roba, y que no sé qué. Y entonces, estamos en eso, cuando viene el desánimo a mi vida. ¿Y qué creen que pasó? Me alejé del Señor totalmente. Yo me alejé del Señor y le dije, no quiero más nada con la iglesia. Y me alejé. ¿Y qué creen? Lo peor de todo, no solo me alejé, regresé al mundo con todo y zapatos. Así, con todo y todo. Tal cual había salido, tal cual había regresado. Incluso por ese momento terminamos mi esposa y yo nuestra relación. Después pasaron varias cosas, el Señor nos vuelve a conectar, todo el rollo, y le digo, vamos a casarnos, sí, órale, nos casamos. Y entonces algo que le dije fue, vamos a hacer una cosa, porque yo no voy a volver a la iglesia. Vamos a hacer una cosa, tú te vas a la iglesia, quiera yo o no. Así yo te diga, no vas, y ahora no vas, porque ya ven que se nos da a los hombres, ¿no? Se nos da ese tipo de cosas. Las mujeres deberían de ser amén, decir amén, pero se nos da ese tipo de macheses, ¿no? Y entonces yo le dije, pase lo que pase, te vas a la iglesia. No me hagas caso cuando yo te diga. Yo creo que ahí el Espíritu Santo debe haber tomado el control de mi vida y estaba ahí hablando eso, ¿no? Y le digo, te vas. Y así lo hizo. Así lo hizo. Y Dios utilizó su vida para arrastrarme, querido hermano. Para jalarme. Bueno, por eso ya no tengo cabello. ¿Se dan cuenta cómo me trajo el Señor? Aguas. Entonces, amado hermano, aquí el apóstol Pedro estaba viviendo en simulación, en hipocresía, viviendo una doble vida, querido hermano. Y no me digas, pero la verdad es que a veces en nuestra casa hay uno que otro que quiere vivir en doble vida.
O hay uno que otro que se nos está enfriando. O hay el que te dice, sí, va, gloria a Dios, yo voy, amén. No lo ves orar, no lo ves leer la Biblia, no llega a la iglesia. Ora media hora cuando come, ¿verdad? Porque ahora los chicos de ahora hay que tener cuidado con estos chamaquitos que están aquí y los que están en tu casa. Porque ahora ya se la saben, gloria a Dios, amén, sí, pa, yo estoy orando, amén. Y su boca cerrada para hablar con Dios. Su corazón está alejado de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Porque sí, pa, sí, lo estoy haciendo. ¿Cuándo que no te veo? Ah, es que entra a tu cuarto porque hasta se la saben, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo que entres a tu cuarto que está en lo secreto y ores en lo secreto a tu padre. Así, pues yo soy tu padre, quiero verte que estás orando. Quiero ver que estás leyendo la Biblia. Yo a mis chamacos, sí, pa, yo leo, ajá. Te voy a preguntar porque yo sé lo que dice ahí, Hasta hace su cara. Híjole, ya me cayó. Entonces, querido hermano, hermana, tú eres cabeza de familia. No des por sentado que ya tienes sus 16, sus 15, sus 18, ¿sí? No des por sentado eso. Eres cabeza de familia, entonces incluso los que tienen pareja, voltea a ver a tu pareja, sabes cómo está la situación. Tienes que liderar, tienes que ser sacerdote de tu casa, sacerdotisa de tu casa y guiarlo porque el Señor así lo pide. Dice aquí que todos ellos, no solo Bernabé, sino todos ellos fueron arrastrados. Todos. Y de repente ya no viene la familia completa a la iglesia. De repente ya la familia completa ya no puede tener sus cultos hogareños, sus reuniones familiares, sus casas de oración. ¿Por qué? Porque ya incluso andamos tan atareados con las tareas, los quehaceres, los trabajos, que ya no nos da tiempo. Los que se están conectando en vivo y este es un llamado para que se pueda poner el chaleco, ¿me explico? Pero querido hermano, el culto es a las 11 de la mañana, pero como hoy tienes flojera y como está la transmisión en vivo, pues la veo cuando se me pegue la gana. Y si me acuerdo. Entonces, amado hermano, tienes que reflexionar en tu compromiso que tienes, no con una transmisión, no con el pastor, no con la iglesia, con este grupo, sino tienes que reaccionar en tu compromiso con Dios. Incluso deberías de tener un hábito, y si no quieres ver la transmisión y si no quieres hacer esto está bien, pero a las 11 de la mañana yo me paro a orar y a alabar a Dios y a glorificarlo. Si nos quitan el internet, ¿qué haríamos? Ahorita ya estamos en esto, ¿no? Y ya no vuelve y se acaban las comunicaciones, se va el teléfono, se va internet, se va todo. ¿Qué vas a hacer? Y si tú no tienes ese hábito, pues a mí que está la transmisión, la dejan grabada. No lo vas a creer, pero he estado pensando en que también ya no las grabemos. Lo hacemos, se pone y se acabó. El que lo vio y el que no, ni modo. Yo sé que tienes otros miles de pastores y mejores iglesias que nosotros para verlo, así es que pues adelante. No nos quita el sueño, eso me quita el sueño como pastor, hermano, que estés dependiendo de la tecnología y no de Dios. Que estés dependiendo de que la vida te vaya bien y no de Dios. Que estés dependiendo de lo que tienes en tu propia mano y no de lo que Dios te provee. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, el apóstol Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ese es el punto, amada hermana. Dije a Pedro, y por eso les llamé la atención hace un ratito en el versículo 14, delante de todos. ¿Delante de quiénes? Ay, me encanta el apóstol Pablo, que no agarró y dijo, a ver, Pedrito, vamos al cuarto. No dijo eso. No dijo eso. Así es que probablemente hoy digas, híjole, pastor, ¿por qué nos habla así, no? O ahí en la transmisión has de decir, no, pues ya mejor ni lo veo.
Mi obligación, querido hermano, es que no estés cómodo. A mí no me interesa que estés cómodo. Me interesa que te vayas al cielo. Me interesa que vivas aquí una vida cristiana. No es mi propósito que estés cómodo. Mi propósito es que tú seas capacitado y preparado enteramente como buen hombre y mujer del Señor. Y dice aquí que lo llamó y delante de todos lo reprendió. Por eso el texto decía en el verso 11, cara a cara. ¿Quién quiere ser Pedro aquí para simular? Los que están en el video, ¿les parece? Entonces, a ver, Pedro, ¿qué tienes? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero delante de todos, porque tenía que haber una enseñanza, querido hermano. Quiero que vayas a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 20. 1 de Timoteo capítulo 5, verso 20. Timoteo 5, 20. A los que, ya lo tienen, adelantito de Gálatas. Dice así la palabra de Dios. A los que persisten en pecar, ¿a quiénes? A los que persisten en pecar, repréndelos aparte para que los demás no los vean. ¿Sí dice así? No. En público. Ay, perdón, a ver, no dice así. No dice así, estoy leyendo mal. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué? Sientan temor. Ahora, lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás haciendo no es correcto. Y todos los demás saben que lo que él está haciendo no es correcto delante de Dios. Y entonces todos aprendemos una pedagogía comunitaria, queridos hermanos y hermanas. Regresémonos a Gálatas, por favor. Una pedagogía comunitaria. Entonces, vámonos hasta el versículo 20, por favor. Amado hermano, déjate de simulaciones. Sé honesto contigo mismo. Sé honesto con Dios. Si estás débil ahorita en la fe, si te estás apagando, reconócelo y renuévate en las fuerzas del Señor. Si sientes que tu familia se está desgajando, desmenuzando, pues dobla tus rodillas, ora al Señor y sé ejemplo. Sé ejemplo de oración, de perseverancia. Sé ejemplo de ánimo. No puedes andar con cobardías en este mundo, porque si andas con cobardías en este mundo, primero eso no es de Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Entonces nosotros no somos cobardes, porque la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. En este mundo no podemos andar con cobardías, no podemos andar con medias tintas. Tenemos que ser valientes, tomar a nuestra familia y liderarlos y guiarlos con amor, con amor, con amor, como lo ha hecho Jesús contigo, con amor. Pero no puedes dejar al ahí se va la vida de tu familia. Ya si están casados, grandes, y aún así hay que seguir orientándolos. ¿Por qué? Porque yo no quiero, como dice el Señor Jesús, que ninguno perezca. ¿No es cierto? Yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Pueden decir eso? Ya no vivo yo. Sí, pero siéntelo. Cierra tus ojos y di, ya no vivo yo. Es más, dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cierra tus ojos. Y a lo mejor ya te estás bajando de la cruz, mi hermano. A lo mejor ya te desclavaste 2 brazos y ya te andas quitando el clavo de los pies para bajarte de la cruz. Eso simboliza volver al pecado, volver al antiguo hombre, al viejo hombre.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que sigue, pongan atención si quieren abrir sus ojos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Amado hermano, dice la palabra de Dios que ahora Cristo vive en ti. Entonces, hermano, lo que hacía ya no lo hago. Ahora soy guiado por el Espíritu Santo. Lo que hablaba ya no lo hablo. Porque el viejo hombre con sus pasiones y sus deseos ha sido aniquilado, cortado, crucificado. Está crucificado. Pero esto deberías de hacer un letrero a la entrada de tu casa, ¿verdad? Que cuando entremos diga, ay, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ay, cierto. En tu cartera, cuando quieras gastar en algo que no debes. En tu celular, a lo mejor como protector de pantalla, cuando quieres ir a la pornografía y prendes tu celular y dice, ya no vivo yo, ay, no, Dios. Cuando quieres ir a la pornografía, cuando quieres volver a una cantina, que voltees y veas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando sientas que el demonio te está ganando y el pecado te está venciendo y la familia te está derrotando, porque parecen más, ¿no? Aunque tengas uno, pero parecen 20, ¿no? De lo difíciles que son. Y entonces digas, ya no vivo yo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. Y ahora no es en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Voy a guiar a mi familia, voy a guiar a mis hijos, a liderar. Tengo miedo, sí, tengo miedo del futuro, sí, pero Señor, quiero confiar en ti, que tú tienes el control del futuro. Señor, no sé qué va a pasar mañana, pero si tú lo sabes, deposito mi vida y la pongo en tus manos, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero esto ocurre ahí cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a Filipenses, adelantito, unas 10, 12 páginas adelante. Filipenses. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice aquí, dice versículo 9, dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y vean lo que dice a continuación en Filipenses 3:10, y la participación de sus padecimientos. La participación de sus padecimientos. Ya no voy a hablar de eso porque ya hablé hace 2 semanas al respecto de eso. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 5:24 dice la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado, fíjate, bueno, vamos a terminar el versículo. Han crucificado la carne, ¿con qué? ¿Ya lo tienen? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero yo quiero que vayas al versículo 24 que estamos leyendo. Vámonos despacito. Pero los que son de Cristo, ¿tú eres de Cristo? Espero que sí, amén. Pero ¿qué dice? ¿Que Dios lo ha hecho? No, que tú lo has hecho. Tú lo has hecho. Tú lo has hecho. Tú te has crucificado, mi querido hermano. Tú agarras el martillo, el clavo y a ver cómo le haces, pero te autoclavas en la cruz, ¿verdad? Has crucificado
la carne con sus pasiones y deseos. Tú, no en tu poder, no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios, ya no miento, ya no robo, ya no mato, ya no adultero, ya no fornico, etcétera, etcétera. Es tu decisión, tú tomas la iniciativa. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, o a cuántos de ustedes no conocen a alguien que dice, no, es que no, yo eso no puedo dejar? Bueno, la cosa, pídele a Dios, mi amor, pídele a Dios que me quite este alcoholismo. Sí, tu amor va a orar por ti y tu Dios va a orar, sí, pero tú tienes que decir, pum, se acabó, romper la botella, echarla a la basura y hacer lo que ya hablé hace un rato, olvidarte de eso, adúltero, fornicario, etcétera. Lo hacías, ya no más, pero eres tú, querido hermano. Y alguna vez te he dicho, tú pones el 100% y Dios pone el 100% para liberarnos de nuestra maldad. Él nos limpia de todo pecado, pero tú tienes que tomar la decisión de hacer las cosas. Volvamos a Gálatas 4, estamos ya en el primer texto. Gálatas 2. Por eso dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Yo he crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios. Lo que decía Martín Lutero, Martín Lutero, reformador del año 1525, cuando él leyó este versículo, lo que él dijo, que él decía, no, esto no es sino un disfraz de la vida, este cuerpo, él decía, no es sino un disfraz de la vida bajo la cual vive otro, o sea, Cristo. Es decir, Cristo, quien es mi vida verdadera. Eso es lo que decía Lutero. Este cuerpo no es sino un disfraz. Ahora sí que hoy andamos todos disfrazados. Hoy andamos todos disfrazados. Un disfraz de la vida bajo la cual vive otro. Es decir, Cristo, quien es mi vida verdadera. Y sigue diciendo el verso 20. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Termino diciéndote esto. No es sino puritito amor de parte de Dios. Y yo quiero que veas en 30 segundos o menos cómo era tu vida antes. ¿Ya? ¿Fuiste para allá? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Hay plenitud de vida en tu vida o no? ¿Estás arrepentido de esta vida que tienes? ¿Como que te da asco esta vida que tienes? ¿Prefieres volver a lo que eras antes? ¿Verdad que no? Eso es el amor de Dios, que nos cambia y nos transforma. Concluyo con esto. No temas, compórtate a la altura. No temas, compórtate a la altura. Deja de simular, querido hermano. O para decirlo en la palabra correcta, ya no seas hipócrita. Compórtate como es digno. Amén. Compórtate como es digno. Vamos a Filipenses, terminemos con Filipenses 1, 27. Verso 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amado hermano, amada hermana, todo lo que te he dicho hoy, yo lo resumo en el verso 27 de capítulo 1, verso 27 de Filipenses. Todo lo que te he dicho hoy, solamente que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que nos veamos o no, yo escuche que están firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo? Combatiendo, porque Satanás lo que quiere es debilitarte, destruirte, acabarte. Él vino para robar, matar y destruir. Eso es lo que él quiere. Por eso el apóstol Pablo dice que estén firmes en un mismo espíritu. Únete con otro para que no te desanimes, no te alejes. Voltea con tu hermano y dile: no te alejes, comunícate. Ahora ya es así, ¿no? Comunícate, llámame, échame una llamadita. Decía mi hermano: todavía vivo. Digo: pues llámame. Dice: no, pues llámame tú, me dice. En un mismo espíritu, dice, combatiendo, pero no solo, no sola, combatiendo, como dice el verso 27, unánimes en una misma alma. Así es que no te sientas el super cristiano, necesitas de otros. Así es que si estás pasando por una situación difícil, llama, escribe. ¿Se han dado cuenta que el WhatsApp ha quedado en un silencio grande? Que ya no hay peticiones de oración. Y a mí eso me preocupa, porque Satanás no descansa. Y entonces solo hay de dos: o hay harta vida, salvación, bendición, benevolencia en sus vidas, de tal forma que no hay problemas ni nada, o estás viviendo tus problemas tú solo. Observen el WhatsApp, váyanse 3 semanas, hasta un mes para atrás, y van a ver que no hay más que imágenes y uno que otra petición. 2 cosas: todo va bien o todo no va tan bien, y ahora estás combatiendo tú solo. Dice Filipenses 1:27, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No te enfríes, hermano. No te enfríes. Dios te ama y nosotros también. Amén. Señor Dios, yo te pido que nos bendigas en esta mañana. Enséñanos, Padre, lo que quieres que hagamos. Padre, hoy nos has hablado, toca nuestra vida, nuestro corazón. Quita de mí, Señor, toda hipocresía si la hay, toda simulación. Si tú crees que debes hacer esta parte, hazlo, hermano. Señor, quita de mí todo esto, toda simulación, toda hipocresía. Hazme íntegro, Señor. Hazme íntegro. Ayúdame a resistir. Ayúdame a resistir al diablo para que huya, pero Señor, ayúdame a resistir junto con mis hermanos y hermanas. Ayúdame a permanecer en fe, Jesús, pero junto con mis hermanos. Ayúdame a liderar mi casa, ayúdame a guiar mi casa. Enséñame a hacerlo en amor. Y bendice, hermano, toma un tiempo para bendecir a los de tu casa que no están en el Señor, que no están en el Señor. Y ora por ellos y bendícelos. Y dile: Señor, tráelos con lazos de amor, y a mí ayúdame y enséñame a ser de ejemplo para ellos. Padre mío, en tus manos estamos. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos vivido en simulación. Perdónanos, nos arrepentimos y hoy queremos vivir conforme a tu palabra, Señor. Enséñanos, oh Dios, tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.